El proceso de hacer esta conferencia, yo disfruté más hacerla con el contacto con la doctora Selmo, que de nuevo es lo que es mi formación. Me formé en el Hospital Salvador Begotier, donde tenía contacto continuamente con todas las especialidades y consecuentemente fue una época maravillosa. Así que esta es una oportunidad para mí fantástica de poder conversar de nuevo la importancia que tiene la comunicación entre nosotros. Me pidieron inicialmente que conversara con aspectos que tienen que ver no con darle algo mágico para que ustedes dejen de sufrir, porque no hay forma que yo logre eso, sino ver cómo logramos valorar que el tener emociones no implica una enfermedad mental en absoluto. Yo soy médico, no soy psicólogo, y consecuentemente mi formación base es lo biológico. Intento sobre todo comprender qué implica el hecho de que tengamos cambios emocionales, que tengamos una serie de demandas en cierto contexto, no implica una condición mental. Es decir, que eso sí van a ser procesos disruptivos. Cuando intentaba hacer esta conferencia, conversé con algunos compañeros, algunos amigos gastro, de qué es lo que les genera más malestar en su proceso. Y me di cuenta, bueno, que no es tan simple. Porque el paciente ensangrado, el paciente en dificultades continuas llamando por los cambios gastrointestinales de la inflamación, el paciente con una condición que usted no puede revertir ya, una hepatitis de esas complejas, a veces, y vi que tenía que ver mucho con la personalidad de ese gastroenterólogo. ¿Quién es ese gastroenterólogo? ¿Tiene rasgo obsesivo? ¿Es una persona exigente? ¿Es demandante? ¿Narcisista en su accionar, que no entiende que hay veces que no puede hacer muchas cosas, que tiene que detenerse a veces y entender que hay un final? Entonces la forma de ser va a ser vital de quién es esa persona. Dice la OMS que salud mental es mucho más que simplemente no tener una enfermedad mental. Implica el poder asumir de forma productiva, el poder afrontar. Entonces, adaptabilidad. Ahí yo puse algo rápido. El hecho de que tú tengas algo complicado no quiere decir que tienes un trastorno, pero sí que te llama la atención, que tienes que detenerte. Aprender a detenerte, hacerte caso. Si te duele un pie, decía a la compañera Marlenda, venía con un dolor en un pie, y yo, pues tienes que pararte porque el pie te duele. Tú no puedes insistir con ese pie de esa manera si te sientes mal. Entonces nos da mensaje, las emociones nos dan mensaje, y eso es importante. Quise poner esta rápida de suicidio en médico en las mujeres. Aparentemente, esto es muy reciente, de una actividad hecha muy reciente, las mujeres aparentemente están presentando, las mujeres médicos están presentando más demanda por la situación que tienen de vida laboral, y hay que hacer caso y hay que investigar. Hay que entender qué pasa con esa demanda para ver qué vamos a hacer. Los problemas mentales tienen 3 factores clave: factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Cuál es más importante? No lo sé. Yo soy médico y yo consecuentemente busco las bases biológicas. Claro que si te violan, que si te complicaron, todo eso es importante en el proceso, pero yo soy médico y las partes biológicas van a ser clave. Por eso los compañeros psicólogos, sociólogos van a ser importantes en comprender ciertos contextos. Entonces, expresar emociones. Expresarle tiene todo un proceso neurobiológico, no voy a complicarlo en ese proceso. Lo que interesa es reconocerla, aceptar en cierto momento cómo nos sentimos parece importante. Aceptar que me siento no incompetente, pero que siento que me desborda, que este paciente me desborda la situación, me desborda la familia, y consecuentemente con quién hablar. Y comprender cómo está afectando. Cuando estamos muy complejos, nuestra capacidad cognitiva, nuestra cognición podría verse comprometida en ese proceso. Entonces, estas son las condiciones mentales más o menos que nosotros tenemos que intervenir. A veces creemos que todo lo mismo. Una parte es la personalidad. Yo tengo rasgo obsesivo, me pongo muy intranquilo, muy inquieto cuando las cosas no son como deben de ser. Entonces mi personalidad me implica riesgo continuo de ansiedad e intranquilidad, porque quiero que las cosas sean de X manera. Están los trastornos neurocognitivos, que son condiciones que la gente neurodegenerativa, ahí tenemos un rebú con los neurólogos, que ellos entienden que de ellos, los geriatras, que son las condiciones que no decimos demencia ya, sino trastornos neurocognitivos que implican esa pérdida de ciertas funciones. La discapacidad intelectual no es un trastorno mental, y es un área que me interesa mucho, las personas que tienen no inteligencia baja, sino dificultades adaptativas, y por lo tanto no hay un medicamento, no hay un fármaco. Son personas que requieren más tiempo de parte de ustedes, y consecuentemente son más demandantes y son desesperantes.
y requiere que uno tenga paciencia para poder conversar, y nos genera mucha dificultad porque nos confronta con la idea de que es alguien que no entiende lo que le expliqué. Y no es que no lo entiende, que su procesamiento es diferente. Está el trastorno mental, que son las condiciones que se instalan producto de una condición mental, depresión, esquizofrenia, se instaló, eso no estaba, se instaló. Y están los trastornos mentales inducidos por condiciones médicas y condiciones de uso de fármacos, que es un área interesante. Como los fármacos, presentó el doctor ahí asuntos maravillosos. Los fármacos de nosotros, contrario a lo que la gente cree, uno tiene que saber mucha medicina interna, mucha cardiología. Son medicamentos terribles, son maravillosos, pero son terribles y consecuentemente generan una cantidad de efectos secundarios que consecuentemente empeoran la condición mental. No una ni dos veces que un paciente dice estoy peor después que uso los medicamentos. Y qué bueno que el doctor planteó ahí lo de los medicamentos, la idea de las dosis. Una de las cosas que tenemos problema es que los compañeros de otras áreas de medicina le tienen terror a los psicofármacos, viven aterrados. Qué buena oportunidad de que el compañero converse que los fármacos, bueno, son como otros cualquiera. Y las dosis, es cierto, nosotros usamos dosis mayores. Y ahí nos vemos con un problema serio cuando los compañeros le quieren quitar. Te están poniendo mucho medicamento, pero bueno, ¿y qué es lo que es mucho? El uso racional implica el uso de la dosis correspondiente, y como él dijo claro ahí, las acciones que ustedes van a hacer en ciertos manejos de síntomas requieren dosis más bajas, pero las condiciones mentales requieren dosis altas. Hay un medicamento por ahí que es la quetiapina, que la usan para dormir y es de 25, 50, pero nosotros usamos 800, 900, 600 miligramos, y cuando la gente ve eso se alborota y se agita porque entiende que es demasiado. Pues no, así es que va. Entonces, la presencia de síntomas mentales y las familias, una parte preocupante. El hecho de que usted se sienta con ciertos síntomas, ¿cómo usted lo conversa? En el hospital nos sentimos mortificados porque nosotros, incluso yo como psiquiatra, tenemos dificultades en con quién conversar. No tenemos en el hospital con quién uno poder conversar cómo se siente, porque uno cae en boca de la gente, es complicado. Y que usted se atreva a ir a salud mental. En mi época de formación en el Gautier, yo tenía la tarde para dedicarme a oír la historia de todo el mundo y me sé todos los chismes de ese hospital, porque tuve que dedicarme a eso en ese proceso, a escuchar a los compañeros que iban todo el tiempo a contar historias. Los hospitales son lugares de mucho riesgo. Un hospital en formación, recuerden que hasta un premio se daba en el Gautier, que es una cosa seria, lo que pasaba allí desde el punto de vista de violencia que pasaban las personas, y la pasaban muy mal. La pasamos muy mal en ese proceso de formación. Claro que estamos fascinados con lo que aprendemos, pero un proceso que no es fácil, un ambiente muy difícil, no tenemos quien nos acompañe en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Y yo, y como médico, la adaptabilidad. No voy a usar la palabra resiliencia, no soy psicólogo, no la utilizo, soy médico. Entonces, adaptabilidad. ¿Cómo nosotros afrontar una situación? Una de las cosas que ustedes manejan mucho en gastro es la somatización, que es un área que nosotros la tenemos en diversas estructuras puestas cuando se presentan aspectos emocionales que en vez de presentarse de manera directa se presentan de forma emocional. Tenemos un reguero de condiciones mentales que resultan bien complicados. Y en mi época de formación del Gautier, que en esa época se daban lo que son las pensiones a las personas y eso, pensionar era bien complicado, y los residentes teníamos esa responsabilidad de hacer esos expedientes de pensiones complicados, y consecuentemente allí habría que diferenciar cuándo realmente había una condición de salud y cuándo era una búsqueda de alguien no querer trabajar. Y esa fue una época de experiencia bien complicada del Hospital Salvador Gautier, y consecuentemente en el caso de nosotros, la gente que estamos en salud, la somatización, el somatizar, la expresión de emociones se va a complicar y la llevamos a dolores de todo tipo. Entonces, aparentemente se presenta un fracaso en la adaptabilidad. Como ven, yo no puedo darle como gurú una magia de cómo sobrevivir a las demandas que tenemos todos los días. Pero por lo pronto entenderla que sí, nuestras capacidades adaptativas se hacen más complejas, más vulnerables, dependiendo de quién seamos nosotros. De nuevo, nuestra personalidad. Nosotros le decíamos en formación el eje 2, ¿quién eres tú? Cuando se te monta encima una enfermedad de tipo cualquiera. Entonces, la capacidad adaptativa permite que encontremos soluciones. Pero si estamos solos, no es lo mismo la consulta del hospital, que tenemos compañeros, la época de formación que podemos hablar, y ya que estamos fuera
del hospital que tenemos que tomar decisiones solo. Entonces ya la soledad del espacio privado genera probablemente para algunas personas más riesgo, dependiendo de cómo sea usted en compartir, en poder llamar a alguien que esté enchivado, que se enchiva. Ustedes hacen procedimientos que pueden pasar cosas y aparece una anatomía que no era la que usted estaba prevista y genera unos malestares emocionales muy serios. Entonces, el acceso, el poder accesar a recursos que pudieran mejorar la capacidad adaptativa parecería interesante en ese proceso. Esa narrativa es muy rápido, explicando un poco que un compañero me llama del hospital donde estuve, el hospital Vinicio Calventi, donde un compañero está muy angustiado, gastroenterólogo, porque aparentemente una persona lo llamó que tiene unos pensamientos suicidas bastante complicados y quiere de urgencia comunicarse con psiquiatría, conmigo, para resolver. Pero la paciente no está allá en el hospital, está en su casa y él está desbordado en poder resolver. En el teléfono está él y está la hija también de la paciente intentando comunicarse, referirla, pero es una paciente que no puede en ese momento mandarla donde mí, sino ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿cómo afrontar? Decía ahorita los compañeros que mandar a alguien al psiquiatra genera un rechazo. La gente va donde mí incómoda, incluso la gente va, me mandaron para acá, como con la cara amugada, como que yo doy pela, y va incómoda. No sé, me mandaron para acá, yo no sé por qué, y voltea la cara con un pique encima. Entonces yo tengo que decirle, bueno, pero yo recuerde que en una pela que le voy a dar, es que hable un chin conmigo, a ver si hablamos un chin, a ver si me dice algo. Entonces, ese compañero gastro, cuando trato de entender, le había puesto a esa persona un medicamento para su condición de una hepatitis, de los medicamentos que daba el gobierno en ese momento, y esa persona no quería sacarla del programa porque era como complicado entrar en ese proceso. Y cuando trato de entender, bueno, parece que presentó cambios mentales inducidos por el fármaco, extremadamente frecuente en el hospital general, la presencia de cambios mentales inducidos por los medicamentos. Entonces ese compañero está desbordado porque la mujer se quiere suicidar, tiene ideas de muerte bastante extrañas. Cuando trato de comprender, me dice la hija, eso es vía teléfono, intentando vía telefónica, que su mamá hace un tiempo que viene perdiéndose, que tiene cambio, que tiene cosas de esas, que tiene lío. Y yo, no, pero aquí no es tan simple. Es cierto que tiene en este momento una situación inducida por fármaco, pero de base tiene un trastorno neurocognitivo, que son de las situaciones más complejas que en el hospital vemos cada momento, que la persona aparentemente estaba bien, con ciertos cambios de viejo. Cambio de viejo quiere decir que la gente cree que demencia senil no existe, ese concepto, no existe demencia senil, existe trastorno neurocognitivo de tipo específico. Entonces esa persona venía con fallas cognitivas ya, se le sumó lo de la medicación y se desbordó bastante. Y el compañero tenía un cuadro de angustia porque el hecho que alguien se quiera matar nos hace responsable de ese proceso, y consecuentemente cómo colaborar con él era básicamente acompañándolo. Él no tenía una condición mental ni tenía una ansiedad, tenía un estado de intranquilidad producto de una información confusa que le llegó en ese momento. Entonces, ¿qué le planteo en general? Que nos falta investigación, nos falta comprender cuáles son las cosas que generan mayores dificultades, tener espacio seguro, que usted sepa que puede llamar a alguien, a un compañero, que puede llamar a alguien frente a una situación desbordada, ya sea usted que se sienta. Hay pacientes que también nos generan malestar y eso es importante aceptarlo, que hay pacientes que no queremos saber de ello y eso no tiene nada de malo. El aceptar que ahí viene fulana que me cae, que es tan desagradable, y usted tener que aceptar que hay personas que le son desagradables y eso no es malo. Ahora bien, usted tiene que ver qué va a hacer. No puede largar a ese paciente. Tiene que entender que esa persona de que entra al consultorio le genera un malestar. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿A quién puede contactar? ¿Con quién lo puede hablar? Entonces, generar espacio seguro entre ustedes. Y eso le toca a la sociedad de psiquiatría, generar espacio donde alguien pueda tener un tipo de canalizar esas situaciones que son erráticas en ese sentido. Y de nuevo entender que psiquiatría es psicología de enlace. Psiquiatría de enlace no es que usted refiera con un papel a un paciente y lo envíe, que usted llame, que usted pueda tener un contacto, un psiquiatra que usted pueda llamar, mira, tengo esto y esto y esto. En este momento le decía a la doctora
Marlena, con un paciente que ella detectó con un cáncer de colon muy avanzado. Era un paciente que yo había visto en etapas anteriores por una esquizofrenia, y aquello fue una situación de la familia quererse alborotar, y yo: no hay que tranquilizarse, dígale a la doctora que ese paciente yo lo conozco, que no hay que hacer ningún lío, vamos a seguir con su medicación como va, vamos a acompañar y dar información. Yo no tuve que ver a ese paciente, no tuve que hablar con la doctora, solamente con el familiar. Hablé unas cuantas veces, y yo cargué con la responsabilidad de acompañar a esa persona en ese proceso. Ahora bien, ¿cómo me paga a mí el sistema? A mí hay que pagarme. Si usted está viendo un paciente y está cobrando por un proceso, ¿cómo usted me va a pagar a mí? Entonces, ¿cómo el sistema va a reconocer que usted hizo un contacto conmigo? Porque solamente el sistema reconoce si el paciente usted lo envía. Y el paciente va donde mí, quiere que yo ponga entonces un diagnóstico para que tenga algún sentido, y le sumo más problemas y más dificultad. Y a veces usted lo que quiere es comprender un efecto, como dijo el doctor Orquelín, de que un paciente que tiene una condición mental y tiene un medicamento, y usted quiere solamente, no tiene que mandarlo. Ahora, eso tiene que generarse el mecanismo que eso exista, una comunicación, que es la psiquiatría de enlace, que una cosa es referimiento, otra cosa es una interconsulta. En mi época del Hospital Calventi, en los pasillos eran los espacios de la gente decirme cosas, pero como estaba en el hospital, ahí no me pagan, todo el mundo podría ir a acercarse y decir muchísimas cosas, pero ya privado se dificulta. ¿Cómo se va a generar unos honorarios que tengan sentido en un intercambio vía telefónica con un compañero que te está aportando una información que es importante? El referimiento siempre resulta complejo, incluso para ustedes mismos. Cuando yo buscar la ayuda, que es complicado, pero lo importante quizás que en la sociedad se genere un espacio de que la gente pueda tener, ustedes una vez al mes, una vez cada 15 días, cuando sea, que pueda generarse un espacio de conversar situaciones que desbordan, que a veces por malas condiciones del centro de salud donde laboran, que no tienen las condiciones técnicas, o por falla del personal desde el punto de vista de la formación que pueda tener, o falla del tipo que sea, pero un espacio seguro que se pueda conversar. Los espacios seguros implican que uno pueda decir cosas en voz alta y no crea que alguien va a hacer un uso inadecuado de esa información sobre nosotros. Sería lo ideal. Un placer, gracias.